Amén. Buenos días. Si usted tiene su Biblia, puede abrir el libro de Josué capítulo 4. Estamos continuando lo que es nuestra serie, Piedras Conmemorativas, lecciones de nuestra historia, y diciendo, no nada más diciendo historias de nuestra iglesia, de compañerismo, su origen, pero más que esto, más que nostalgia, estamos aprendiendo lecciones de quién somos, la manera que nosotros organizamos nuestras iglesias, nuestro compañerismo aún el día de hoy. Josué 4:4. Esto es nuestro pensamiento de piedra conmemorativa. Entonces Josué llamó a los 12 hombres que él había designado entre los hijos de Israel, uno por cada tribu, y le dijo: Josué, pasad ante el arca de Jehová, vuestro Dios, hasta el medio del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de la tribu de los hijos de Israel, para que esto sucede como una señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos pregunten a sus padres mañana: ¿qué significa esta piedra?, le responderéis: las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó al Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Estas piedras van a ser de un monumento conmemorativo. En otras palabras, vas a mirar hacia atrás y vas a recordar de dónde viniste, lo que Dios hizo, para que tú te alinees para el futuro. Estamos ahora en la lección 8, los comienzos tempranos de Presca. La primera lección que vamos a aprender hoy es una dimensión pentecostal. Yo le recuerdo de esto, y ya le recordé, ya hablamos de la primera enseñanza. Mis padres fueron salvos en una iglesia pentecostés, en una denominación pentecostal. Fue la iglesia cuadrangular que él había sido salvo, y eso fue pentecostal. Ellos creían en el bautismo del Espíritu Santo. En ese tiempo eso no era popular. Se veía como ridículo, le decían holy rollers en inglés, como aleluyas. Pero mi padre, que nunca había sido criado en la iglesia, su vida fue transformada dramáticamente cuando fue bautizado con el Espíritu Santo. Es más, tenemos una foto aquí. Esto es el edificio en Phoenix, Arizona. Aquí es donde mis padres se salvaron. Este es el edificio, y este edificio, si tú estás yendo en la carretera, lo que es 17, y tú pasas por el túnel ahí en Phoenix, ahora tú puedes ver un edificio con una cúpula. Creo que hay una secta ahora mexicana y hispana, una iglesia ahí, pero ese es el edificio que ahora ellos están. Pero ese es el edificio original, y una de las cosas que pasó después que mi padre se salvó fue que una mañana él, cuando respondió a la llamada al altar, él estaba orando en el altar. Dice que alguien vino detrás de él y puso su mano ayudándolo a él a orar, y instantáneamente él fue poderosamente bautizado con el Espíritu Santo. No fue algo apagado. Fue fuerte, no fue personal, no es lo que hizo solamente en la casa, no lo hizo escondido de la gente. Yo les dije esto, que él empezó a hablar en lenguas de forma fuerte, empezó a profetizar. Y esto pasó por tanto tiempo que el servicio terminó. Finalmente le dijeron a mi mamá: cuando acabe él, tú cierra la puerta. Entonces eso fue fundamental. Mi padre fue pentecostés. Él entró en el ministerio, en la escuela de Biblia. Lo querían prácticamente apagar esto, porque querían apartarse de las raíces pentecostés. Pero amén, él cuando estuvo en Wickenburg, Arizona, una pareja vinieron a predicarle, a Wayne y Mary Jane Westberg, y ellos fueron audaces pentecosteses. En esos tiempos no había junta de oración ante el servicio, pero ellos creían en la oración. Ellos se subían a la plataforma en un edificio muy muy pequeño. Ellos daban vuelta a su silla y ellos oraban, y ellos hablaban en lengua. Ellos no tenían vergüenza. Ellos eran, amén, lo hacían con fuerza y audaces, y eso impactó a mi padre, y él vio la evidencia del Espíritu Santo en su ministerio, y él cambió el rótulo, lo que fue el cartel, al que decía, creo, el evangelio completo, un raro título, pero mi papá le puso pentecostal, una iglesia pentecostés. Y mi padre, amén, con orgullo fue fuerte, amén, él creía el poder del Espíritu Santo. En su comienzo de su ministerio yo mostré un número de fotos en su Biblia
que él había recibido palabras de un hombre llamado Dick Mills, que él tenía espíritu, ministraba bajo el Espíritu Santo público. Él podía hablarle la vida a una persona de forma profética y daba palabras. Nuestra iglesia en los comienzos fue impactada y fue ayudada a que se construya de una manera, a través del ministerio pentecostal. John Messler fue instrumental en sus primeros servicios, fueron los primeros hippies que se salvaron, que vinieron a nuestra iglesia. John Metzler oró por los enfermos, ministró bajo la administración del Espíritu Santo, oraba para que la gente sea bautizada del Espíritu Santo. Bob French también fue otro predicador y diferentes hombres. El punto fuera que papá deliberadamente construyó la iglesia de nuestra iglesia como una iglesia pentecostés, como una iglesia pentecostal. Nosotros creemos que cada creyente, que usted está nacido nuevo, después de eso usted necesita ser bautizado en el Espíritu Santo, con la evidencia de lo que es hablar en lengua. Como tú sabes si sos bautizado con el Espíritu Santo, la evidencia bíblica, el día de Pentecostés, Hechos 2, Hechos 19, ellos hablaban en lengua, y eso es la evidencia en nuestra iglesia. Los nuevos conversos, nosotros oramos por ellos para que ellos reciban el Espíritu Santo. No lo hacemos de forma privada, no lo hacemos en una habitación de atrás, lo hacemos de forma pública, porque nosotros, amén, somos pentecosteses. Marcos 16, 17. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Esto es parte. Si tú eres pentecostés, si tú eres en mi nombre, dice, van a echar fuera demonios. Yo he echado fuera demonios. Usted puede echar demonios, o quizás algunos de ustedes son demonios. Es un tópico diferente ya. Pero van a hablar lo que es nuevas lenguas. Eso es parte de quién somos. Usted puede ver, yo continúo esto en las conferencias. Yo deliberadamente oro por el Espíritu Santo. Yo practico lo que es los dones del Espíritu Santo. Oro por los enfermos, porque nunca va a venir un día donde nosotros no somos pentecosteses. Otros quizás quieren apagarlo. Yo no quiero apagarlo. Yo quiero sumarlo. ¿Por qué? Porque ese es el poder. Nuestra adoración, alabanza es pentecostés, es pentecostal. Cuando tú vienes no suena como un servicio fúnebre, nosotros cantamos canciones felices, porque amén, pentecostés es algo feliz. En Australia hay una palabra que le dicen a los pentecosteses, le dice esa gente que aplauden felices. Sí, es la verdad. Yo soy feliz y yo sí aplaudo felizmente. ¿Por qué? Porque yo tengo algo por estar contento, y el poder del Espíritu Santo cambia todo. Nuestra adoración es fuerte, es pública, y nosotros hablamos en lengua públicamente y operamos bajo los dones del Espíritu Santo. El miércoles en la noche usted vio al pastor Chris Hart ministrando bajo los ministros del Espíritu Santo. Tiene libertad. Cuando tenemos pastores que nos visitan, yo les digo, yo quiero que tú ministres los dones del Espíritu, porque eso es quien somos. Ahora, la razón por qué eso es importante es porque aquí donde nosotros nos apartamos de otras iglesias y movimientos, nuestra iglesia tiene conexión. Yo le dije un poco y le voy a decir un poco más hoy. Nosotros tenemos conexión con Chuck Smith y la capilla del Calvario, Calvary Chapel. Él pastoreaba la iglesia de Presca ante mi padre, pero nosotros nos dividimos de ellos porque él deliberadamente, Chuck Smith, deliberadamente él apagó. No quería hacerlo público el Espíritu Santo. Él creía que sí estaba bien, pero él creía que tú lo puedes hacer de forma privada, no quieres avergonzar a nadie. Y él decía, nosotros no queremos hacer ruido. No nosotros nos separamos de eso, nosotros lo exaltamos. El movimiento de Jesús que nosotros venimos, si tú haces un estudio de esto, por lo general fue un movimiento pentecostés. Esa gente, amén, que lo recibió, el movimiento pentecostés, fue algo nacional. Tocó a todas las iglesias, bautistas, metodistas, tocó a todas las iglesias. Pero aquellos que retuvieron eso, que el movimiento de Dios por lo general eran pentecosteses. Esas personas que no recibieron eso, el movimiento de Dios, amén, se apagó y se agotó, y solamente es una memoria. Nuestra primera enseñanza es lección. ¿Quién somos como iglesia y compañerismo? Hay una dimensión pentecostés.
pentecostal. Hay una segunda lección en nuestra historia y ese es el poder del enfoque. Es muy común, y esto es verdad en cada iglesia a través de todo el mundo, que tú vas a tener gente que ellos tienen ideas de lo que la iglesia debe ser, de lo que la iglesia debe involucrarse, y es muy común que mucha gente va a tratar de presionar al pastor para que él acepte sus ideas. El movimiento de Jesús empezó a lo que es tocar a América y nuestra iglesia empezó, nosotros agarramos los primeros hippies, Ron y Susie Burrow, recibimos a hippies, ellos fueron los primeros y la mayoría de los hippies estaban involucrados de una manera u otra en drogas. Entonces la gente empezó a escuchar que nuestros drogaditos se estaban salvando y estaban siendo libertados. Y algunos de ellos le preguntaron a papá que se puedan juntar con ellos. Y le dijeron a papá que su visión, lo que ellos querían hacer en el área local era que ellos querían empezar un ministerio de rehabilitación de drogas. Ellos querían que los drogadictos se aparten de las drogas, eso es admirable, pero aquí está el problema. Ellos no lo querían hacerlo con parte de la iglesia. Esto lo querían hacer, ellos lo querían hacer separadamente de la iglesia. Y probablemente papá sospechaba que lo que tenían en mente era que gente se iba a mudar, se iban a mover como lo que es en un lugar, amén, todos juntos reunirse, pero mi padre empezó a recibir convicciones para ese entonces de la iglesia. Esta gente quería agarrar a nuestros conversos, aparte de la iglesia. Y era una noble idea. Lo que necesitamos hacer es necesitamos a sacar a los drogaditos, libertar las drogas, pero no iba a ser parte de la iglesia. Entonces mi padre dijo, Pastor Boehme Mitchell dijo, no. Eso no es lo que vamos a hacer. Hoy en día nosotros tenemos un ministerio de rehabilitación de droga, pero está conectado a la iglesia. Es completamente diferente. Mi punto no es que estamos en contra que la gente sea libre de las drogas, pero necesita estar conectado a la iglesia. Lo segundo era que tenía una mujer, teníamos una mujer en la iglesia y le empezó a poner presión al pastor Mitchell. Lo necesitamos a abrir un hogar para las madres solteras. Las muchachas que quedan embarazadas, un lugar donde las mujeres puedan venir aquí, puedan ayudarlas, pero el problema era que eso no tenía nada que ver con la iglesia en ese entonces. No estamos hablando ahora de lo que era una pecadora que se salvaba, que ahora estaba embarazada. No era lo que tenían en mente. Lo que tenían en mente era que nosotros vamos a esparramar la palabra. Todo ha cambiado hoy en día. Antes era una vergüenza, era vergonzoso que una jovencita quedaba embarazada y la familia muchas veces en vergüenza la mandaban para que tenga el bebé, para que lo den adopción o lo que sea, y después regresaba. Entonces lo que esta mujer estaba proponiendo era, vamos a hacer esto, vamos a desparramar la palabra. Si tú tienes una jovencita que está embarazada, tráela a Presca a nuestro hogar de madres solteras. No van a ser parte de la iglesia, vamos solamente a ayudarlas a la jovencita embarazadas, y después que daban luz, ellas se iban a ir y una vez más lo que papá dijo, él dijo, eso es una distracción, eso no es parte de la iglesia. Todo lo que nosotros hacemos tiene que ser medido por la iglesia. ¿Qué es lo que hace esto para la iglesia? ¿Cómo esto va a afectar a la iglesia? ¿Qué son los negativos? ¿Por qué? Porque él creía, vamos a hablar de esto más adelante, en unas lecciones más adelante, el plan de Dios en la tierra es la iglesia. Y lo más grande aquí, Dios le había empezado a revelar a él una visión, no nada más tener iglesia, pero Dios había empezado a revelarle ahora ya una visión para lo que es alcanzar a los perdidos, entrenar a parejas para el ministerio y vamos a mirar más adelante mandarlos al campo. ¿Cómo eso va a afectar la visión? Hasta hoy en día, todo lo que se propone tiene que ser medido en contra de eso. ¿Qué es lo que va a hacer para la iglesia? ¿Qué le va a hacer a la iglesia? ¿Y cómo va a afectar la visión? Y yo tengo mucha gente, lo que tenemos que hacer una marcha, no. Tenemos que protestar, no. Política, no. La iglesia, la visión
Eso es lo que nosotros hacemos y no vamos a distraernos de eso. Esto es un patrón bíblico, Hechos 6:2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Aquí esto fue una crisis temprana de la iglesia temprana, primitiva. Había avivamiento, había una hambruna, había hambre, estaban las viudas necesitaban comer, y había algo también de lo que era con respecto a la raza. Pero ellos decían: ¿sabes qué? Tenemos que asegurarnos aquí que no necesitamos empezar un programa de alimentar. Y le empezaron a decir a los pastores: tú tienes que alimentar a las ancianas. El tema aquí no era que ellos estaban en contra de la gente anciana o que estaban en favor que las ancianas tengan hambre. Lo que ellos dijeron aquí es esto: nosotros tenemos un llamado. Lo que tú nos estás pidiendo de hacer, eso tiene que ser medido lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y vinieron con una solución que podían alimentar a las ancianas y no distraer. Pero mi punto es que tiene que haber un enfoque aquí. Hay pastores que muchas veces van a estar mirando aquí. Escúchame, pastor, escúchame, hermano. Vas a tener gente en tu iglesia que te van a presionar y tú vas a tener que hacer la misma decisión. ¿Qué es lo que va a hacer por la iglesia? ¿Qué es lo que va a hacer para la iglesia? ¿Cómo va a afectar a la visión? Y muchas veces la respuesta va a ser no, porque nos quedamos enfocados. A la próxima lección es el poder de una correcta estructura, amén, de la iglesia. Yo le hablé del ministerio al comienzo de la lucha del ministerio. Mi papá era que él estaba tomando iglesia que tenía ya estructuras ya establecidas en las iglesias. Mi papá tuvo malas experiencias con los concilios de la iglesia y con lo que eran juntas directivas, como le llamaban. Y lo que papá empezó a descubrir es que a veces tenías gente que eran parte del concilio, lo que era una junta directiva, como la llamaban, y hay veces que esa gente no eran espirituales. ¿Por qué eran parte del concilio o la junta directiva? ¿Por qué? Porque tenían dinero quizás, o tenían conexiones de familia o poder, sea lo que sea. Entonces, ellos deliberadamente, de forma efectiva, estaban corriendo, estaban encargados de la iglesia. El pastor escuchaba de Dios. Yo le dije, en Eugene, Oregon, el avivamiento empezó a soltarse con un avivamiento de John Mesler. Mucha gente se salvó, jóvenes empezaron se salvaron. Papá pensaba que fue un comienzo del movimiento de Jesús en 1968, más o menos en el 69, años 69. Tenía gente en el concilio en ese momento que ellos resistieron. No importa que tú eres el pastor que escuchaste de Dios, nosotros no nos gusta esto. Entonces, esto fue un problema. Carson, California, yo les dije que mi papá solamente se quedó ahí. Había un número de mujeres pastoras ahí que estaban parte del concilio, y ellos ahora estaban peleando sobre todas las cosas. Entonces, yo no sé si tú entiendes esto, pero esto es común en las iglesias, que el concilio de la iglesia, en muchas maneras, ellos están encargados y dirigen a la iglesia. Hay muchas veces que las iglesias, que ellos toman al pastor y lo reciben, y si no les gusta, se deshacen del pastor. Diferentes niveles de control. Yo estaba haciendo esta serie y estaba hablando con uno de los pastores, de nuestros pastores. Me decía una historia que uno de nuestros pastores en nuestras iglesias, que él en su comunidad, de un hombre que ha dividido muchas iglesias. Es muy problemático. Este hombre entra en una iglesia y divide las iglesias, y él escuchó que este hombre ahora está en una iglesia bautista. De una manera u otra estaba hablando con el pastor bautista y le dijo: hey, yo escuché que ese hombre está yendo a tu iglesia, tú sabes que es problemático, vas a tener que tratar con ese hombre. Y el pastor le dijo: ¿sabes qué? Yo no tengo el poder para tratar con él, no me van a dejar. Él tiene conexiones, yo no puedo removerlo del ministerio. Si tendría un caso removerlo de la iglesia, dice: yo no puedo, yo no tengo el poder. Entonces, cuando papá vino a Prescott, él deliberadamente estructuró la iglesia
Nosotros no somos dirigidos por el concilio, no somos una iglesia dirigida por el concilio, somos dirigidos por pastores. Y esto es verdad en todas nuestras iglesias. El propósito principal del concilio es rendición de cuentas financieras. Lo que tú, amén, quieres, nuestra iglesia ha crecido, ¿ves? De vender tacos, de tratar de levantar dinero, ahora nosotros tenemos recursos grandes que están fluyendo. Lo que tú quieres es contabilidad, ¿verdad? En nuestra iglesia estamos en un punto ahora donde yo no veo el dinero, no toco el dinero, yo no cuento el dinero, eso nos protege, pero lo que tú quieres es otros ojos que miren el dinero, ¿verdad? Cada centavo que entra y cada centavo que sale, eso es el propósito principal del concilio. Y si van a dar aviso, yo valoro su aviso, muchas veces busco por su aviso, muchas veces, pero nuestra iglesia, el concilio de nuestra iglesia no dirige a la iglesia. Eso es una distinción importante, porque esto nos ha permitido. Yo no tengo que pedirle al concilio, piense que es una buena idea plantar una iglesia o hacer un evangelismo. Nosotros somos dirigidos por pastores. Ahora, nosotros más adelante vamos a hablar un poquito de otras cosas. Hay otros niveles de lo que es contabilidad, y esto es importante. Hay iglesias que nos están mirando, hay pastores que ellos se están desviando y que terminan en lugares por una razón u otra donde el concilio ahora se pone con poder y dirigen y hacen decisiones. Eso no es saludable, eso no es quién somos, y te estoy dando esto como un punto de quién somos. Entonces vamos a hablar de lo que es nuestra historia. Cuando mis padres vinieron en 1970, nos estábamos reuniendo en la calle Lincoln, en Prescott. Creo que en ese tiempo se podían sentar oficial 65 o 72 personas. Nosotros empezamos a crecer hasta 175, estábamos repleto en el edificio. Entonces nosotros se convirtió claro que no podíamos quedarnos ahí. Entonces la iglesia poseía propiedad en la calle Ruth. Ahora no puedo confirmar esto porque todo el mundo ya ha fallecido, pero creo que el pastor anterior, Fred Cowan, que tuvo la previsión de comprar un terreno en la calle de Ruth, una ubicación muy buena cerca de la preparatoria. Tenemos unas fotos aquí. Esto es 1968. Aquí está la calle Ruth. Esto es la dedicación aquí de lo que es el edificio de Ruth. Aquí está, te voy a dar un poquito de información divertida. Mis padres fueron salvos bajo dos pastoras mujeres. Aquí están con la pala. Ahí la mujer que tiene, esa era la pastora Mary Jane. Esa era una pastora, y la otra pastora que estaba ahí con la otra pala era Louise Webster. Ellas dos eran las pastoras de la iglesia cuando mi papá se salvó. Aquí está un poquito de información. Louise Webster es la cuñada de Chuck Smith, la esposa de Chuck Smith, Kay. Acuérdate que yo hablé de ella. Kay fue la que ella tuvo el corazón y la visión para lo que es poner presión para que empiece a alcanzar a los hippies en California. Luis, la hermana aquí, era la hermana de ella. Aquí hay un poquito de información para ti. La próxima foto aquí, tú puedes ver, algunos de ustedes pueden ver detrás, ahí está la Casa Verde. Eso te dice más o menos dónde está. Están dedicando aquí esta tierra aquí, porque nosotros teníamos esa tierra. En 1972 empezamos ahora a edificar un edificio en el 937 calle Ruth. Tenemos otras próximas fotos. Aquí está la construcción que estaban haciendo. Próxima foto aquí. Ellos están edificando la iglesia, el edificio, y esto nos dio espacio para crecer. Creo que la edificaron a más o menos a 300 personas, 350 personas que se podían sentar. Y es más, tenemos, Dios bendiga a Phil Payson, él tomó un video con una cámara de video. Eso es una película de la construcción aquí. Ellos estaban, ahí está la calle, la Casa Verde allá atrás, que la llamábamos, aquí está el carro de papá, Dodge Dart, su carrito. Aquí estaba papá parado ahí, un joven, Wayman Mitchell,
con su vestimenta, su manera de vestir. Siempre él le gustaba el color rosita y fosforescente verde, y viste el pastor Gega ahí rápido, y mi mamá ahí estaba, y era la iglesia cuadrangular. Ese tiempo era parte de esa denominación. Y es aquí donde había terminada, fue todo el edificio, y aquí no estaba mi pavimentado en lo que era el estacionamiento. Eso nos dio lo que fue espacio para crecer. Ahora, la próxima lección es el poder de la iglesia local. La gran parte del cristianismo opera sobre el principio de que la iglesia no es suficiente. En otras palabras, le gusta la iglesia, dice la iglesia es buena, pero no creen que la iglesia es suficiente. Entonces eso se desarrolla de diferentes maneras. Si tú tienes gente que ellos sienten el llamado para pastorear, entonces ¿cómo van a ser entrenados? Bueno, claramente no puedes hacerlo en la iglesia. Entonces la iglesia no estaba equipada para eso. Entonces ahí donde la idea vino, el colegio bíblico o el seminario, donde la iglesia no podía hacer eso, y lo que la mayoría de la iglesia los mandaba lejos. Y hablamos eso la semana pasada. Tuvimos 2 jóvenes que fueron a un colegio bíblico y casi los arruinó. Las misiones, cómo tú plantas iglesias internacionalmente, cómo tú alcanzas otras naciones. La iglesia local no podía hacer eso. Entonces tú tenías, juntas directivas de lo que era misionero, donde se conectaban con una denominación. Hay un término para lo que se usaba fuera de la iglesia en inglés, que se llama paraiglesia. Quiere decir a un lado de la iglesia. Lo que dice, sabes que junto a la iglesia, a un lado de la iglesia, vas a hacer cosas para que entrenen, para que los manden. Y hay una tonelada de ministerios en el mundo basado en esta idea de que la iglesia local no puede hacer eso, no está equipada, no es suficiente grande para hacer el trabajo. Mi papá, por otra parte, empezó a llegar a la conclusión de que el plan de Dios en la tierra es la iglesia local. Efesios 1, 22 y 23 es absolutamente fundamental quién somos, y vamos a mirar: y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio por cabeza todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo llena en todo. Entonces vamos a mirar esto. La iglesia está hablando de Jesús. Él es la cabeza de la iglesia. El pastor no es la cabeza. Jesús es la cabeza de la iglesia. Entonces la Biblia dice, versículo 23, mira lo que dice aquí: la iglesia es su cuerpo. Como Dios opera en la tierra, nosotros somos su cuerpo. Nosotros somos sus manos, su boca. Nosotros somos quien llevamos su voluntad. Pero la próxima palabra es fundamental. Mi padre vino a esta revelación. La iglesia es la plenitud. Completamente significa eso. En otras palabras, todo lo que Dios quiere hacer en la tierra va a pasar a través de la iglesia local. Ese es el plan de Dios. Entonces la idea de que tú sales de la iglesia afuera para entrenar hombres, para mandar misioneros o para hacer cualquier otra cosa, eso bíblicamente es incorrecto. Ese versículo se convirtió fundamental en quién somos. Ahora, esto vino en enfoque con el entrenar jóvenes para el ministerio, la formación de jóvenes para el ministerio. Yo le dije la semana pasada, unas semanas atrás, yo le dije que 2 de los jóvenes vinieron a mi papá. Pensamos que Dios nos está llamando para predicar. Mi padre dio el único aviso que sabía ese momento. Fue el mismo aviso que le dieron esas mujeres a él cuando él era un joven converso, que tú tenías que ir a la escuela bíblica, colegio bíblico. Ellos fueron 2 diferentes escuelas bíblicas y en la opinión de papá, ellos casi fueron arruinados. Extrañas doctrinas, cada uno de ellos casi resbaló. Entonces papá, yo lo expliqué la semana pasada, él dijo, eso no es bueno. La escuela bíblica claramente no va a funcionar. Entonces él empezó a estudiar la palabra de Dios. Lo segundo es que estábamos hablando de grupo de impacto, evangelismo. Mi papá estaba tan emocionado de lo que Dios estaba haciendo. Él quería que todo el mundo tenga lo que teníamos en su mente. ¿Quién no querría
pecadores, amén, que vengan y se salve. Para él eso era lo más emocionante de todo, y nosotros mandábamos este grupo de música, mandábamos evangelismos para otras iglesias. Y esto fue increíblemente frustrado. Amén. Yo le escribí que el problema era que mi padre empezó a descubrir que había iglesias que realmente no querían a pecadores en sus iglesias. Entonces nosotros estábamos trayéndole pecadores y la iglesia decía, no, nosotros no queremos, no los queremos, o no creían lo que nosotros creemos. Entonces, si ellos se quedaban en la iglesia, cuando tú le hablabas después, dice, hey, ¿qué te pasó? ¿Qué fue lo que...? Eso es extraño lo que estás creyendo. Entonces, ahora mi padre empezó a tener una revelación de que lo que va a tener que pasar era que nosotros necesitamos en cada ciudad, necesitamos a gente que ame lo que amamos, pecadores, y que crean lo que nosotros creemos. ¿Cómo nosotros posiblemente hacer eso? No puedes darle un cuestionario a la gente y decir, ¿sabes qué? Tú crees lo esto, otro no. Es un espíritu, ¿verdad? Entonces mi padre, amén, llegó a la conclusión, nosotros vamos a tener que entrenar parejas, hombres en la iglesia. Mi padre empezó a estudiar la palabra de Dios y él vio que el plan de Jesús no fue el colegio bíblico, fue discipulado. Mantén en mente esto, que los judíos tenían muchas escuelas de escrituras. Ellos tenían una forma donde un hombre estaba interesado, podía ir con un maestro y aprender escritura. Jesucristo no usó esa fórmula, Jesucristo usó discipulado. Discipulado, número uno, es un ejemplo vivo. Hoy en día es Día de Padre y recibí muchos textos hoy de mucha gente que son nuestros conversos, hombres que yo he entrenado para el ministerio y están diciendo, el ejemplo que yo he puesto para ellos, eso es discipulado, tú tienes que vivirlo, tú nada más no puedes decir lo que nosotros que leemos en un libro. Es un ejemplo vivo, es instrucción bíblica, ¿verdad? Nosotros enseñamos la Biblia cada mañana que yo estoy aquí. Yo respondo preguntas y muchas veces de la Biblia, yo enseño discipulado, instrucción bíblica. La tercera es impartición de espíritu, es mucho más que aprender un libro, es un espíritu. Y los hombres tienen que recibirlo, agarrarlo. Eso es muy importante, parte de eso. Tú tienes que tener el espíritu de tu pastor. Y lo cuarto es que discipulado es un énfasis en el carácter. Esto es el error de lo que es el colegio bíblico. Tú puedes hacer un desastre de persona, pero si tú puedes aprender un libro, tú cualificas para pastor. Pero bíblicamente es el carácter. Yo te reto. Amén. Lee la lista de Timoteo, las cualificaciones de pastora, y casi todas de ellas son basadas en el carácter. Y eso es una de las cosas que pasa cuando estás entrenando hombres, estás mirando su carácter, cómo tú tratas a la gente, tu matrimonio, tu moralidad. El discipulado está conectado con evangelismo. Tú dices, tú quieres ser un discípulo, tú nunca testificas, nunca vas a evangelismo. Todo lo que quieres aprender el libro, eso no es un discípulo. Involucración en el ministerio. Si tú quieres hacer algo para Dios, tú tienes que involucrarte en un ministerio en la iglesia local. No me interesa cuál sea, pero ministerio es como tú vas a aprender fidelidad. Podemos contar en ti, cómo tú puedes aprender a ser efectivo en cualquier cosa que sea y trabajar con gente también. O sea, fue uno de los grandes errores de la iglesia, de la escuela bíblica, es que tú te mandan lejos de la gente por 4 años, cuando en realidad el pastorear es gente. Si tú no estás aprendiendo esa enseñanza, entonces discipulado, todo lo que mi papá empezó a hacer, él empezó a entrenar y comenzó a entrenar a algunos jóvenes, amén, que se convirtieron, que se salvaron, y él empezó a poner el ejemplo, empezó a enseñarle la Biblia, a impartir su espíritu y todas estas cosas, y en real ministerio empezó ahora a ser discípulos. Alumnos que empezaron a aprender a ser hombre de Dios desde el comienzo. Hablamos del ministerio de concierto. Mi padre nunca hizo la llamada del altar en el ministerio de concierto. Él decía, esto tiene que nacer de adentro.
Esos que tienen un toque de Dios, ellos van a hacer la llamada al altar. Es más, a través del tiempo, los discípulos, ellos dirigían el concierto, el ministerio. Mi papá no le decía la música que tenían que tocar, gracias a Dios. El cantar no era sus fuerzas, un hermoso hombre, pero no eran sus habilidades. Pero el punto de esto es que no nada más él delegaba, él estaba entrenándolos y finalmente papá llegó a la conclusión que ahora tenemos estos muchachos que quieren ser usados por Dios, tienen hambre, están involucrados en ministerios, son efectivos, están aprendiendo a predicar. Papá dijo entonces, discipulados o discípulos tienen que ser enviados. Tienen bíblicamente desde el comienzo, esto es lo que la Biblia dice, Marcos 16:15, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo, Jesucristo los está mandando a ellos. La Reina Valera, vayan, id. Ese término en los comienzos de nuestro comienzo. ¿Por qué? Porque él entendía que si los jóvenes, las parejas jóvenes están aprendiendo, se están desarrollando y ellos se quedan para siempre en la iglesia, actualmente eso los va a dañar, lastimar a ellos. No van a crecer. Es más, la vida de Dios en ellos va a morirse. Los discípulos, amén, necesitan ser enviados. En el Nuevo Testamento, amén, toda la idea del evangelio, de lo que es tener un discípulo, en lo que es los círculos cristianos escriben este libro de discipulado que nunca hicieron un discípulo. Para ellos es carácter, aprender, seguir a Jesús. Absolutamente todo está bien, pero los discípulos en el evangelio son mandados, Lucas 9:2, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Esto es lo que haces con los discípulos. Tú lo ves en Lucas 9, en Mateo 10, Lucas 17 creo y otros diferentes lugares. Él los mandaba. Entonces, mi papá empezó a llegar a la conclusión. Estos hombres que han sido salvos y que han sido entrenados en la iglesia local, nosotros vamos a tener que mandarlos, enviarlos. Recuerda, nuestra crisis de evangelismo, no teníamos a nadie en una ciudad que amaba lo que amamos, pecadores que creíamos lo que creemos. Entonces papá dijo, ¿sabes qué es lo que es la respuesta? Nosotros necesitamos mandar a alguien allá. Si ellos se salvan en nuestras iglesias, si son entrenados por nosotros, ellos van a empezar a amar a los pecadores como nosotros los amamos. Van a creer lo que nosotros creemos. Nosotros necesitamos mandarlos. Ahora tú tienes que entender qué radical esa idea era. Nadie hacía eso. Era absolutamente en esos días... a través de la cristianada, cómo tú te convertías en un pastor, tú ibas a la iglesia, a la escuela bíblica. Mi papá estaba proponiendo algo, una idea radical. Nosotros vamos a mandar hombres que nunca han ido a una escuela bíblica. Y eso fue una idea radical. Entonces lo que pasó es que mi papá empezó a hablar con diferentes grupos de hombres, empezó a prepararlos para esta idea. Y empezó a orar y él dijo, nosotros vamos a orar que Dios nos abra una puerta. Una vez más, él nunca esto se había hecho. Entonces mi padre estaba buscando por una puerta abierta. Si Dios abrió una puerta, entonces nosotros vamos a saber y vamos a saber el lugar para mandar a alguien. La palabra salió, lo que Dios estaba haciendo en Prescott se empezó a desparramar. Esto fue muy interesante a la gente. Empezó a escuchar la gente que en Prescott, Arizona, los hippies se estaban salvando. Y eso estaba pasando en muchas iglesias, pero generalmente se desviaban. Pero estos hippies aquí se estaban salvando. Ellos estaban siendo transformados, eran totalmente diferentes de lo que eran. Y ahora ellos son parte de una iglesia local. Entonces había gente que estaba muy interesado en esto.
él recibió una llamada de un hombre, de Kearney, Arizona, un pueblito muy pequeño en el condado Pinal. En ese momento creo que había 2,000 personas que vivían ahí. Y había un hombre que estaba dirigiendo un estudio bíblico y una vez más eran los tiempos donde lo pentecostés no estaba desparramado todavía. La gente que estaba yendo a las iglesias cuando se interesaban con el Espíritu Santo, muchas veces tú tenías que salir de eso. Este hombre empezó un estudio bíblico, un carismático estudio bíblico es otro término, yo creo, para lo que es ser lleno del Espíritu. Y él empezó un estudio bíblico y lo que pasó es que un drogadito joven vino y se salvó en su estudio, pero ellos no sabían qué es lo que haces con un drogadito. Ellos nunca habían visto un drogadito. Ellos entiende todo esto, para nosotros esto es normal, ¿verdad? Pero esta gente dice, su mente está aquí, está asombrado, ¿qué vamos a hacer con ellos? Entonces ellos dijeron, ¿sabes qué? Nosotros escuchamos en Prescott, Arizona, que alcanza a los drogaditos. Entonces ellos llamaron y dijeron, mira, nosotros tenemos unos drogaditos que se están salvando aquí, gente está interesado. ¿Sabes lo que nosotros necesitamos? Nosotros necesitamos un pastor. Entonces aquí está la foto, aquí está un área de Kearney, la ciudad metrópolis. Creo que es hoy en día esa ciudad, la foto de esa ciudad. No es un lugar grande, pero para mi papá, que él había estado orando por una señal de Dios, Dios enséñanos, nosotros creo que tenemos que mandar, papá dijo, esto es. Entonces él habló a Harold y Mona Warner y ellos concordaron. Harold estaba muy emocionado por las cosas de Dios y papá anunció que nosotros íbamos a enviar nuestra primera pareja, Harold y Mona Warner, van a ir a Kearney, Arizona. Ellos van a ir a empezar una iglesia, van a ser pastores y esto fue la primera pareja que eran enviados que nunca habían ido a una escuela bíblica. Absolutamente revolucionario. Harold Warner fue a Kearney para mirar la tierra y llevó con otro discípulo. Y aquí tenemos otra foto que vamos a mostrar. Esto es la calle de la ciudad de Kearney. Yo agarré esa foto de lo que es la página de internet. Fue en esa calle donde Harold Warner vio cuando llegó que había un desfile y Harold hizo lo que él había visto. Él se unió al desfile y él empezó con una bocina, empezó a predicar, a testificar y al principio la gente estaba, wow, vas a ser nuestro pastor, esto va a ser hermoso. Harold Warner dice que él estaba en el desfile ahí con firmeza predicando acerca de Jesús. Dice que al pasar el hombre líder del estudio bíblico que lo había invitado, él tenía una tienda y cuando él estaba predicando, él miró al hombre y el hombre que lo había invitado, él estaba parado en la puerta de su negocio de joyas y Harold dijo, este hombre no está gozando de esto. Él no estaba diciendo, oh, wow, la gente te está escuchando de Jesús, capaz que se salven también. No, este hombre estaba asustado públicamente, nos estás avergonzando. Entonces le dijeron, sabes que esto no va a funcionar. Lo que tú eres no es lo que nosotros estamos buscando. Le dijo a mi padre que acerca de esto, Harold llamó a papá, habló con mi papá y papá le dijo, entonces sabes que si eso es el caso, entonces regresa a casa, va a haber otra ciudad, vamos a encontrar otra ciudad para ti y para que te podamos enviar. Entonces Harold regresaron a Prescott, estaba lloviendo y al regreso a Prescott, el carro, el automóvil se volcó y terminó en un accidente y su espalda fue quebrada y quedó paralítico, tuvo que ir a Phoenix, al hospital por meses. Entonces tú tienes que entender esto, a lo que le hizo a la iglesia. Ahora
Papá le dijo, esta radical idea, tú lo ves todo el tiempo ahora, cada 6 meses ahora, pero para esta gente esto fue una idea radical, ¿ah? Que le está diciendo, sabes que vamos a mandar parejas que nunca han ido a la escuela bíblica. Entonces lo que pasó es que teníamos muchos conversos, teníamos gente de otras iglesias también que se habían unido en emoción lo que Dios estaba haciendo. Y cuando ahora Harold tuvo un accidente y ahora quedó paralítico, lo que esto hizo en el corazón de gente que no estaba bien los afectó de una manera negativa. Algunos de ellos sí era obvio, habían genuinas preguntas como en cualquier tragedia, ¿por qué Dios va a permitir eso? Eso es común, ¿eh? Pero había otras personas que no eran genuinas preguntas, eran críticas despiadadas. ¿Ves? Empezaron a decir, esta iglesia, esta idea de plantar iglesia nunca fue de Dios, eso es toda la idea. Es peligroso. Eso es peligroso de basar visión y doctrina en circunstancias. ¿Ve lo que pasó? Harold tuvo un accidente. ¿Cuál fue la enseñanza de la lección? Dios no quería que plantemos iglesia desde el comienzo. Claramente eso no fue la idea de Dios. Nunca hubiese permitido que Harold termine paralítico, es lo que estaban diciendo. Mitchell nunca tendría que haber enviado. Esto es el juicio de Dios. Dios no está feliz con esta idea de mandar parejas sin ir a la escuela de Biblia. Y Mitchell está tratando de construir su imperio. Había gente que empezó como habían la experiencia cuando lo que eras infeliz, tú ahora juntabas a la gente y tú despedías al pastor. Eso es un momento de crisis. Esto es la primera vez que mi papá está obedeciendo a Dios, lo que él siente y la voluntad de Dios, y ahora de repente entramos en problemas. Esto es una lección. Aquí hay una lección de lo que es. Lo estoy haciendo una lección porque yo sé que va a haber pastores, te voy a decir las historias, pero escúchame, pastores que están escuchando esto, la lección es: reúne a la gente. Cuando se produce una crisis, cada vez va a haber gente que se enferma, se muere, financiero, hay rebelión, hay tragedia de muchos diferentes sabores. Es muy importante que tú no te pones a cobardas y empiezas a llorar. Especialmente eso es para el pastor, ¿verdad? Entonces, mi papá, él es un peleador, él boxeaba antes, él entendía, si alguien te golpeaba, tú peleas y tú golpeas. Entonces lo que hizo papá fue genial. Yo lo tuve que hacer muchas veces donde él se paró. Creo que el accidente pasó el lunes o el domingo cuando Harold tuvo ese accidente. El miércoles próximo en la iglesia, mi papá se paró enfrente de la iglesia y mi papá les dijo: Dios me habló a mí y él me dijo que mande a Harold y Mona Kearney, y ahora él está en un hospital, paralizado, quizás nunca va a volver a caminar. ¿Por qué él está en el hospital? Él dijo, porque el diablo nada le gustaría más que detenernos ahora. Esto es del infierno, él dijo. Él dijo, nosotros tenemos una visión y nosotros vamos a llevar esa visión, a cargar con esa visión. Y él dijo algo valiente: para cada hombre que el diablo nos lleve, nosotros vamos a enviar 10 más en su lugar. Él estaba reuniendo a la gente, vamos a pelear, y él dijo, la palabra de Dios es clara, él había escuchado de Dios, la visión es ir por todo el mundo, y eso es la voluntad de Dios, y eso es lo que nosotros vamos a hacer. Algunos de ustedes, si no les gusta eso, si eso no es lo que ustedes no concuerdan con eso, piensan que están mal, él dijo, ahí está la puerta, pero yo te digo, esto es lo que nosotros vamos a hacer, no vamos a parar. Y al final del servicio, él dio un reto. Él dijo, no sabemos lo que le va a pasar a Harold, con Harold y Mona, por esto él dijo, pero él dio un reto. ¿Cuántos de ustedes van a ser esos que ustedes van a responder, que van a levantar su mano, que usted va a responder al llamado? Y números de mucha gente que estaba ahí en el llamado, esa noche 25 parejas vinieron al frente
y se arrodillaron y se dedicaron a sí mismos y dijeron: Dios, nosotros creemos que el plantar iglesia es tu voluntad y estamos en todo, le entramos con todo. Entiende qué momento crucial de nuestra completa historia estaba en el balance, en las balanzas ahí, pero porque mi padre, amén, tenía la visión, es lo que te mantiene. Esto es la cosa crucial. La vida sube, la vida baja. Mi papá me decía: hijo, hay veces que tú vas a agarrar el oso y el oso muchas veces te va a agarrar a ti. Así es la vida, no ganas todas las veces, ¿verdad? Pero la visión queda en pie. Tienes que saber lo que Dios quiere que hagas y nunca vas a soltar eso. Eso es una crucial lección y es en esto que nuestro completo futuro descansaba en eso, pero porque mi padre no iba a soltar de la visión. La próxima semana vamos a empezar a hablar ahora de lo que es plantar iglesias y cómo esto se desarrolló. Pero te voy a dar un poquito, unas pláticas, unas palabritas de lo que viene. Como el viernes, ya hasta este viernes, ahora tenemos 3,469 iglesias. Hoy en día tenemos, gracias a Dios. Amén. Porque nosotros no somos una iglesia nada más reunidos como un grupo, nosotros somos una iglesia con una visión. Y esa visión es plantar iglesias, discipulado, y eso es nuestro fundamento en lo que practicamos hasta el día de hoy en día. Yo estaba en Guam la semana pasada, en su conferencia plantaron 5 iglesias. Yo estuve en Tucson y plantaron 10 iglesias. Esa visión sigue hacia adelante hasta el día de hoy y nunca vamos a apartarnos. Es quien somos. Ese es nuestro ADN. Es plantar iglesias. Amén. Aleluya. Eso es una visión, vale la pena retener. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Entonces, la próxima semana vamos a hablar de lo que es plantar iglesias. Randy Foster me estaba diciendo: ¿vas a terminar esto antes de la conferencia? Le dije: Randy, estamos recién en 1972, en el año recién. Ya llegamos al 1973 y vamos a empezar ahora la aceleración. Vamos a hablar la próxima semana de plantar iglesias, las misiones del mundo y lo que es la continuación de la visión. Dios lo bendiga, vamos a parar aquí y la iglesia va a empezar a las 10:30.